Gracias, señor presidente. Pensé que iba a haber una respuesta de parte del bloque oficialista aquí en el recinto al pedido que está haciendo el concejal Ponce, porque con seguridad tienen los elementos para brindarla. De todos modos, gran parte de la información que está solicitando el concejal Ponce está disponible en el sistema desde hace un buen tiempo y de hecho este Consejo Municipal ha mantenido una instancia de una reunión informativa hace 2 años con funcionarios del Ejecutivo para que nos informen sobre o nos den precisiones sobre el funcionamiento del subsistema del tren urbano. Celebro la inquietud del bloque del Frente Progresista respecto de qué es lo que va a pasar con toda esa maquinaria, cuál es la situación en la cual lo están dejando, porque es una inquietud que el bloque justicialista viene manifestando desde hace ya varios años, donde no hemos quizás en otro momento recibido el acompañamiento de todos nuestros pares en nuestras iniciativas y mucho menos la respuesta de parte de la gestión oficial a los requerimientos que le habíamos hecho. Yo le puedo anticipar algunos datos al concejal y a mis colegas. La gran mayoría de ellos seguro ya conocen esa información, pero el sistema del tren urbano le ha costado una buena cantidad de dinero a los santafesinos y aprovecho que está aquí acompañándonos el futuro intendente para que también lo tenga presente. Como bien decía Marcelo Ponce, allá por el 2011 se hizo la primera inversión. Podemos decir que el puntapié inicial de la historia del tren urbano es este decreto, el decreto 281. Este decreto del Ejecutivo establecía la compra de los coches ferroviarios en aquel entonces a la firma Tecnotren por un monto total de 2.342.000 pesos. Y así empieza una saga que si uno la calcula a valor actual, pretende actualizar esos valores, tanto sea vía dólar o vía los índices de inflación, se va a encontrar con una cifra verdaderamente asombrosa. Luego vino la compra de un coche simple, el decreto 879 por 398.000 pesos, reacondicionamiento de la estación Guadalupe por 100.000 pesos, porque se manifestaba recién que se trata de un interesante sistema de transporte que la ciudad todavía anhela poder tener en marcha, que quizás hay quienes desean que eso funcione, que efectivamente esté operativo alguna vez, pero ese sistema contemplaba no solamente lo que es el recorrido que hoy conocemos en el ramal F, ahí en el Belgrano, sino otro que iba desde el puerto hasta la estación Guadalupe, que nunca pudo funcionar adecuadamente. A una corrección, la primera vez que marchó no fue por el 2016, fue muchos años antes cuando intentó marchar en ese recorrido del puerto a la estación Guadalupe y 100 o 200 metros adelante de donde había comenzado su marcha, se chocó contra un apeadero que había sido mal diseñado, mal calculado y mal construido, con lo cual todo ese proyecto se vio frustrado. Luego la construcción de vías nuevas a la empresa Wilkelman SRL por 4.083.000 pesos, el apeadero y ciclovías con los números de decreto, el decreto 2906, a Coemic por 9.458.000 pesos, señalamiento vial y tranviario por 7.400.000, ampliación de la obra de vías existentes a Winkelmann también por 139.000, readecuación de iluminación por 818.000 pesos, y así sigue la inversión de la ciudad de Santa Fe en un sistema que pocas soluciones nos ha brindado y unos años más tarde, ya sí por el 2016, empiezan a aparecer otros contratos que no tienen tanto que ver con las obras, sino más bien con el mantenimiento del sistema, pero que son llamativos. Por ejemplo, el decreto 300 establece un contrato de desmalezamiento y mantenimiento del tren urbano a una asociación civil en el marco del programa Iniciativas Comunitarias, que tuvo como beneficiarios a Todos al Trabajo por 135.000 pesos. Luego, el decreto 1152, para la misma asociación civil Todos al Trabajo por 180.000 pesos. El decreto 1506, también de desmalezamiento y mantenimiento en general, a Jehová es mi pastor, otra asociación civil que está mencionada en los expedientes que obran aquí en el Consejo Municipal respecto de una comisión investigadora para saber qué es lo que ha pasado con los fondos destinados en el marco de este programa, en este caso
por 149.700 pesos. Y así podemos seguir a un total que nosotros lo calculamos en el 2017, cuando convocamos a los funcionarios del Ejecutivo para que nos expliquen, al valor del dólar de cada fecha de la contratación, como para tener una medida, y nos dio un total de 3.865.045,19 dólares, al valor de la licitación de ese momento. Si esto lo actualizásemos por inflación, daría un poco más, pero estamos hablando de que la ciudad ha invertido a valor actual más de 150 millones de pesos en un sistema o en un subsistema de transporte que no ha funcionado. De hecho, hay un proyecto del concejal Martínez Kersa en comisiones que pide que se derogue ese subsistema, entre otras cuestiones, y hay otros proyectos, iniciativas mías, que le proponían a la ciudad, en todo caso, que lo done al Museo de la Redonda para que alguien pueda aprovechar eso. Luego lo modifiqué porque vi que de parte de los otros bloques del Consejo no había vocación de avanzar en eso, al menos no en comisiones. Dije, bueno, en vez de donarlo, quizás lo que podemos hacer es articularlo con alguna política del gobierno provincial para crear el recorrido, el tríptico La Imaginación, como se denomina la política cultural de la provincia, que incluye a La Redonda, al Molino Franchino y a la Esquina Encendida, digo, por lo menos para que haga un trayecto educativo que beneficie a alguien. Digo, tampoco se pudo avanzar allí. En el año 2014 se sancionaba la ordenanza 12.163, que establecía que el ex ramal F, artículo primero, establece que el ex ramal F de la ex línea de ferrocarril General Belgrano, dentro del ejido urbano de la ciudad de Santa Fe, queda afectado al funcionamiento del sistema de transporte público de pasajeros por tren liviano, es decir, un servicio público de transporte en este caso, ¿sí?, nuevo en la ciudad de Santa Fe. Bueno, se va incluyendo esto en la ordenanza 11.580. Remarcar aquí que hay una innumerable cantidad de pedidos de informe efectuadas por, en su gran mayoría, concejales del justicialismo, sino en su totalidad, respecto del sistema. Hay una comunicación, la 5.215, de autoría de la concejala Obeid, pero no de este mandato, sino de su mandato anterior, allá por el 2010, antes que se compre el primer coche motor, de noviembre del 2010, donde le pedía al Ejecutivo que detalle pormenorizadamente y circunstanciando todo lo actuado en los expedientes, cuál será el marco jurídico, las razones por las cuales y como paso previo al llamado de licitación para la adjudicación de los coches ferroviarios, es decir, que explique algunas cuestiones. Claramente se notaba que la ciudad estaba empecinada en avanzar en este sistema de transporte. Bueno, cantidad de requerimientos más que obviamente no obtuvieron respuesta en aquel momento. Yo no voy a detallar porque, mire, señor presidente, todos estos son pedidos de informe hechos por algunos de los concejales del justicialismo y ninguno tuvo respuesta. Hay algunos decretos acá también. Bueno, recordará usted que en el 2017 pretendimos hacer una sesión extraordinaria aquí, convocando a los funcionarios del Ejecutivo para interpelarlos. Eso no prosperó, se transformó en una reunión informativa que se hizo aquí en la Zapata Goyán. En aquel momento estaba en la presidencia del Consejo todavía el concejal Simonielo, que presidió esa reunión, que se hizo con la presencia de los taquígrafos. En aquella oportunidad nosotros le habíamos anticipado a los funcionarios del Ejecutivo un listado de 15 preguntas para que viniesen a la reunión munidos de información, cosa que no ocurrió, por supuesto. Nos enteramos en esa reunión, porque no lo sabíamos con anterioridad, que en junio de 2015 se había firmado un convenio cuatripartito entre la Municipalidad de Santa Fe,
ADIF, Belgrano Cargas y la CNRT en el decreto 2321. Que había otro decreto, el 2559, también del 2015, que era un convenio bilateral con Belgrano Cargas por la operación del sistema, quién se iba a hacer cargo de los choferes, del mantenimiento de las vías, de las inversiones. Y un decreto que nos llamó a todos la atención en ese momento, que nos sorprendió, que es el 64 del 2016, que concesionaba de manera precaria, el intendente concesionaba vía un decreto, un servicio público, a una empresa de colectivos de la ciudad de Santa Fe la operación del tren urbano. Vaya si ha habido irregularidades en todos estos años, del 2010, 2011 en adelante, que solamente, aparentemente hasta acá, hasta el día de hoy, le habían preocupado a los concejales del justicialismo. Por eso celebro la preocupación de todos mis pares a partir de ahora, particularmente de quienes van a tener que gestionar la ciudad en los próximos años. Porque la verdad que el tren urbano podemos decir que es un monumento a la inoperancia total, más absoluta, a la desidia, al abandono, a la ineptitud. Y quizás algunos adjetivos más que quedarán en poder de la justicia en algún momento de determinar si le caben o no. El decreto 64 del 2016 en uno de sus incisos establece claramente que es responsabilidad de la municipalidad guardar las unidades cuando no haya prestación de servicio. Lo digo porque basta con leer la documentación que obra, digamos, en el tema y uno se da cuenta, estaba ahí tirado, no presta servicio hace más de un año, diría yo, más. ¿Qué tiene que hacer la municipalidad? Guardarla. Sí, nunca anduvo. Entonces, que nadie se sorprenda porque guardaron el tren urbano en alguna parte. Que bienvenido sea que lo guarden y no que lo dejen tirado ahí, que se estaba oxidando. O sea, lo hubiesen guardado antes, en realidad. Deberíamos reclamarle que lo tuvieron tanto tiempo abandonado. Y también era responsabilidad de la empresa, según este decreto, que reparte las responsabilidades en el marco del convenio de concesión precaria, el traslado de las unidades para su guarda durante el periodo de uso. Es decir, nunca debió haber estado ahí tirado, abandonado. Porque cuando el periodo, en operación normal, digamos, cuando no se está usando por 1, por 2 o por 3 días, corresponde que sea guardado. ¿Sí? O sea que en realidad también allí hubo una irregularidad. Pero que nadie se sorprenda porque la municipalidad lo sacó de donde estaba. Pedido de informe del 2011 sin responder, del 2011 otro más. Yo no sé ya ni quiénes eran los autores de todos estos pedidos de informe, pero montaña de pedidos de informe que nunca obtuvieron respuesta. Y hoy, antes de venir a la sesión, me puse a revisar la versión taquigráfica de aquella reunión que tuvimos en la Zapata Ollán. Un poco para curiosearla, porque la tenía guardada y hacía rato que no la veía, y la verdad que me encontré con algunas joyas
Yo diría que acá a más de uno van a sorprender. Fíjese este relato, señor presidente. Pregunta al concejal Cesoni, si el convenio, en la reunión, si el convenio marco se firma solo para el ex ramal F, ¿cuándo pusieron en marcha el trazado del puerto a la estación Guadalupe, que también es parte del proyecto del tren urbano, digamos? ¿Cuáles eran las habilitaciones del caso? Porque nosotros tenemos esta misma solicitud respecto a la habilitación en términos jurídicos. La primera realizada en el año. Estoy buscando acá. Se ve que estaban buscando porque fue una reunión que me ayuden mis padres, 2 horas, 3 horas habrá durado. 4 horas. Sí, recuerdo que fue una reunión muy extensa, donde hubo mucho debate. Y bueno, donde nosotros llevábamos más documentación que el Ejecutivo, entonces buscábamos el material. Y el por entonces secretario de la Municipalidad, señor Pereira, responde, eso fue en la gestión previa, yo estaba lejos de ser funcionario. Fue en la época de Barletta, para dar más precisión. Eso se realizó a nivel de gestión, porque el objetivo del municipio como trazado ideal del tren era llegar de Guadalupe al puerto, y eso nunca contó con la autorización de la Nación. Incluso cuando el intendente Corral retoma las gestiones con la Nación, allá por el 2014 y el 2015, cuando el planteo también fue orientado a ese tramo, pero la Nación tuvo una posición de no habilitar la circulación del tren urbano por ahí, por compartir gran parte de todo el tramo con el Belgrano Cargas, y el criterio era que no querían circulando un tren pesado con un tren liviano o tranvía en la misma vía. Digo esto, que está bueno esto para hacerlo porque uno por ahí sigue soñando con alguna idea de que pueda... Así venía la mano, ¿no? Por eso después directamente todas las gestiones se orientaron a tener permiso del ramal F. El por entonces concejal, el doctor Saleme, pregunta, ¿la inversión se hizo antes de preguntar si se podía circular el tren urbano en este ramal? Y el señor Pereira responde, están los medios de prensa, fue en la época de Barletta. Yo no era funcionario, pero fue una decisión. Bien. Dialogan varios participantes, según la versión taquigráfica, había ruido en ese momento, costaba escuchar todas las expresiones. Y la concejala Molina dice, yo era concejala en aquella época, así que lo puedo plantear. La concejala Obey, primero se hizo la inversión y después se pidió el permiso, vuelve a preguntar. La concejala Molina, nosotros lo justificamos, puntos suspensivos según la versión taquigráfica. Dialogan otra vez varios participantes. ¿Habrá habido alguna discusión en torno a eso? Cesoni, vamos a repetir la pregunta para que puedan contestar. Saleme, ¿se hizo la inversión sin hacer la consulta previa de si se podía utilizar ese ramal? Molina, en paralelo, responde. No previamente, en paralelo, aclara. Fue el mismo proceso que con la estación Belgrano, es decir, fue un momento político e institucional muy difícil. Paralelamente se estaba trabajando también con lo que pasaba en la ex estación Belgrano. Fueron decisiones políticas, en definitiva. Se suponía o se pensaba que la autorización se iba a dar, no que no se iba a dar, y que iba a llevar tanto proceso, pero bueno, efectivamente no hubo acuerdo técnicamente. ¿Cuántos millones se invirtieron allí?, pregunta Saleme. Después se lo busco, responde Molina. Año 2017. Esta reunión ocurrió el 14 de marzo del 2016. Le preguntamos porque, claro, no sabíamos. La pregunta 3, ¿quién tendrá a su cargo la explotación del servicio? Y como punto 1, porque había un listado de preguntas, si se ha pensado en concesionarlo.
era un poquito más extensa la intervención. A lo que responde el señor Pereira. El servicio ya estaba con una concesión precaria, nos enteramos en ese momento. Ese día nos enteramos en la reunión. El servicio ya está con una concesión precaria. Nos quedamos helados. Con una de las empresas que presta servicio de transporte urbano en la ciudad de Santa Fe, Autobuses Santa Fe, porque el servicio va a estar íntimamente vinculado a todo el sistema de transporte urbano. La tarifa, precisamente es la tarifa del sistema de transporte urbano, por lo tanto, el sistema va a funcionar con mucho boleto combinado, brindaba más detalles de cómo iba a funcionar de bien el sistema, con mucha combinación de boletos, mucha gente subiendo y bajando, tomando otro colectivo y cambiando los boletos. Por lo tanto, el sistema va a funcionar mucho. Al boleto se lo va a adquirir arriba de un colectivo para que sirva para el tren, o se lo va a adquirir arriba del tren para que sirva arriba de un colectivo. Nada de todo esto funcionó después, nada de todo esto ocurrió. En cuanto a los costos de lo que sería el sistema de tren, estimamos que no va a impactar sustancialmente en la tarifa. A futuro se verá cómo juega el costo del tren en el cálculo final de la misma, pero por lo tanto el primer año va a funcionar bajo el paradigma de la tarifa del transporte urbano. Pregunta Saleme, ¿hay algún estudio? Porque la pregunta apunta específicamente a la existencia o no de estudio para el cálculo de la tarifa. No, no hay estudio, responde. O sea, a todo esto habíamos llegado, estamos en el 14 de marzo del 2016. Todo ese listado de gasto de 3.865.000 equivalente se había efectuado antes de todo esto. No había estudios de la tarifa para ese entonces. No habían pensado ni siquiera cuánto podía llegar a costar que esto funcione si es que funcionaba. Pregunta la concejala Obey, está bien, pero el precio del boleto del colectivo se fija a través de una fórmula que contempla el precio del combustible, el salario de los choferes y una serie de variables. Responde Pereira, todo eso, todas esas variables, cuando empiece a operar el tren va a quedar incorporada dentro del cálculo, pero su impacto va a ser sumamente marginal dentro de lo que es la tarifa global de todo el sistema de transporte público. Es decir, los costos van a entrar dentro del sistema global de todo el transporte público y eso va a impactar para arriba o para abajo. Es decir, tenían la expectativa de que quizás hasta reducía el precio del sistema del transporte público global. De una forma ínfima en todo el sistema por la cantidad de pasajes en relación al total va a mover el tren urbano y por su alto nivel de combinación. Y pregunta Obey, entonces sorprendida, ¿o sea que podría ser que también baje el precio del boleto de colectivo? Podría ser, responde el concejal, el actual concejal, por aquel entonces funcionario municipal. Podría ser, pero es bueno aclarar que va a impactar en 2 centavos más o menos, para arriba o para abajo, dice. Curiosa respuesta en aquel entonces. Yo, perdón que me lo tomo con un poco de gracia porque verdaderamente cuando lo leí a la distancia 2 años más tarde, algunas cuestiones me causaban gracia. No sabemos si esto impactó para arriba, para abajo, no impactó, qué pasó. Lo cierto es que toda esta plata que se gastó, de alguna manera, la veo la concejala, voy a agarrar la cabeza, la pagaron todos los usuarios del sistema de colectivo. O sea que uno podría suponer, en los mismos términos en los que planteaba el Ejecutivo en aquel entonces, en la voz de uno de sus funcionarios, que si el tren urbano no está funcionando, por lo tanto no está generando más gasto, fue guardado, almacenado en un galpón, eso va a reducir el costo del sistema de transporte y mañana los santafesinos vamos a pagar el boleto de colectivo más barato. Habría que aplaudirlo al señor intendente porque ha tomado una sabia decisión. Tiene razones objetivas para decir por qué el precio del colectivo no solo lo va a subir, sino que va a bajar en la ciudad de Santa Fe. Con las propias palabras de ellos, de hace 2 años. Bueno, después toda una cuestión, una discusión respecto de por qué se lo habían dado a la concesión a esta empresa y no a otra.
la discusión era muy larga, entonces ya habían pasado como 2 horas, entonces, y estaba acalorada, entonces yo digo, dice Cesoni, recogiendo un poco lo que escuché veo, hay una prestación precaria a favor de la empresa Autobús Santa Fe. No se realizaron estudios porque no corresponde. Porque a todo esto los funcionarios decían que no correspondía hacer estudios. Según el criterio del secretario Pereira en aquel entonces. No hay el pago de un canon del concesionario hacia el municipio, interrumpe Pereira. No lo va a haber nunca, déjeme que aclare eso. Interrumpe Cesoni. Discúlpeme, secretario Pereira, aclare después si quiere. Continúo. No va a haber pago de un canon. El sistema va a ser deficitario. Por suposición del secretario Pereira, no hay amortización ni recupero de inversión por parte del municipio en materia de infraestructura, material rodante y demás gastos. El costo del sistema es excesivo, porque así lo venía manifestando en la reunión. Por definición del secretario Pereira, los choferes, por suerte, los provee Belgrano Carga, que nos hace el favor de pagarle los sueldos a los choferes que operen y la empresa se llevará en el futuro las ganancias correspondientes derivadas de la tarifa que fijará el secretario Pereira con su equipo de estudio que define las tarifas de transporte público de Santa Fe. ¿Por qué? Porque en aquella reunión el secretario manifestaba que el ente de control, que estaba autorizado por ordenanza y que debía dictaminar cuál era el precio del servicio, no había emitido dictamen y que a las condiciones las había dispuesto el Ejecutivo, entonces que estaba en su poder determinar cuál era el precio o cuál no iba a ser el precio o cómo iba a funcionar todo eso. Entonces eso, lo que suponíamos es, al precio lo va a determinar el Ejecutivo así libremente. Todo esto sin pasar por el Consejo Municipal, sin realizar estudios, sin consultar a nadie. Una concesión del Estado a un privado de manera directa. Le pido al señor fiscal que estaba presente, el fiscal municipal, el señor Cede de la SEC, en esa reunión, que está presente, que nos ayude en el proceso de investigar y de velar si se han cumplido con todos los procesos legales correspondientes, porque a esa altura de la reunión nosotros no podíamos creer el escenario en el cual nos encontrábamos. Probablemente algunas de estas cuestiones las planteemos y las cuestionemos más adelante. Probablemente estas cuestiones, algunas de estas decisiones, cuestionemos algunas de estas decisiones, porque nos llama la atención que en pocos meses tengamos un nuevo empresario en la ciudad de Santa Fe, agraciado por las decisiones del Estado municipal, a quien hay que entregarle gran parte del patrimonio y poner a su disposición inversiones para que realice un negocio sin riesgos. Esa era la situación en marzo del 2017. Hay un párrafo que no tiene desperdicio, un pasaje de la conversación que no tiene desperdicio. Entonces la respuesta a mi pregunta, decía el concejal Cesoni, es que si le estoy preguntando cuál es el costo, la respuesta puede ser lo sabemos o no lo sabemos. Si la respuesta es lo veremos, entonces no sabemos la respuesta, le decía yo. No, dice Pereira. Interviene Molina. No fue ni lo sabemos ni lo veremos. Interviene el concejal Martínez Kers. Hago una ampliación de la pregunta, dice. A ver si la podemos aclarar, porque no había una sola aclaración. Lo que costó la adquisición de las unidades, quedamos en que nos van a remitir la información lo más detallada posible. Pero ahí lo que queremos saber, y que tiene que ver con lo que venimos hablando también, gastos de infraestructura, por ejemplo, reacondicionamiento de los ramales ferroviarios, tanto del recorrido actual, y lo interrumpe, hay una discusión, dialogan varios concejales, no queda el registro en la versión, y la concejala Obey dice, y para sintetizar esos gastos, entonces el concejal Pereira dice, yo ya a grandes rasgos aludí a lo que está en esta parte, todo lo que es infraestructura, Transporte de la Nación nos transfirió 30 millones aproximadamente. De eso, una parte fue a la reparación de vías, una parte fue a todas las medidas de seguridad que tuvieron un costo aproximado de 10 millones. Y todo el resto fue a la recuperación del espacio público, digamos, porque toda la obra del tren urbano conllevó una importante recuperación de bicisendas, paseo, iluminación, que complementaron la inversión. Debemos decir que Nación pagó la inversión completa, incluso de todo lo que fue señalización vial y todo lo que es recuperación de todo eso.
el presidente del Consejo, el ex concejal Simonielo dice, hoy no conseguimos de nuevo eso. Dice, hoy no conseguiríamos de nuevo eso. A lo que el secretario Pereira responde, hoy no lo conseguimos, por eso nosotros estamos eternamente agradecidos con Randazzo. Eso me pareció un hallazgo. Gran amigo. No sé de qué lado venía la relación con Randazzo en aquel momento, si del lado de Pereira o del lado de Simonielo. Esa pregunta no está resuelta en esta discusión. Un amigo de Randazzo. Me pareció un hallazgo, porque más allá de todo lo que tiene que ver con el tren urbano, también sirve este tramo de la discusión para poner blanco sobre negro sobre una eterna discusión que hubo en este Consejo respecto de si Nación aportaba o no aportaba al desarrollo de la ciudad allá hasta el 2015, y consta en este breve relato los enormes esfuerzos que hacía la Nación para que la ciudad pueda llevar adelante todas las obras y todos los proyectos que se proponía, aún los que eran inviables, como el caso del tren urbano. Pero hay una que es, y termino con esto, señor presidente, esta es para la prensa podrá recoger parte de este relato, porque verdaderamente me parece que queda como una definición de lo que ha sido gran parte de la gestión municipal que termina en diciembre de este año. Señor Martínez Kers dice, está bien, pero el intendente decía otra cosa, porque venía la discusión de antes, ¿no? Y lo voy a citar acá. Dice, y cita al intendente, unos 35 operarios trabajan a destajo en la recuperación de la estación Guadalupe. Sigue la conversación, hay unos diálogos y el señor Pereira responde, la estación Guadalupe la terminamos de construir en nuestra gestión. Reconoce que la gestión había terminado de construirla. Con el intendente Corral la terminamos de construir. Nosotros la concebíamos como lugar de oficinas y si hubo una inversión en el puerto de una casilla en la gestión Barletta, que tampoco tengo idea de cuánto fue. El concejal Martínez insiste, por eso hubo inversión en lo que respecta a aperturas de calle y en la reeducación de vías. Todo dinero que se perdió. Pereira, las vías del puerto se recuperaron para el ingreso del tren, que no entraba y comenzó a entrar, y la única inversión que hubo ahí fue la casilla que está en la parada. Obeid, ¿para qué se utiliza ahora la casilla? Pereira, está ahí, de adorno. De adorno. Así es como está el tren urbano en la ciudad de Santa Fe a 8 años de su creación, podemos decir, y después de 8 años de enormes gastos, de adorno. Toda la infraestructura, toda la maquinaria, todos los gastos, de adorno. Entonces, yo le voy a facilitar parte del trámite al Ejecutivo y le voy a hacer entrega de los gastos hasta el 2017. De ahí en adelante los gastos no fueron en infraestructura, sino en la operación del sistema. Pero recordar, y me parece importante que esto quede claro, porque ahora uno le pregunta al otro, pero antes eran los mismos que impulsaban o defendían esas iniciativas y que debían brindarnos respuestas a nosotros y no nos las brindaban. Entonces es muy fácil venir y rasgarse las vestiduras, es muy fácil venir y tener cuestionamientos, inquietudes, ¿sí? Pero hay responsabilidad por esto. Del 3 de febrero del 2011, cuando se firma el decreto 281 en adelante, hay responsabilidad por esto. Y muchos de los que hoy nos acompañan eran funcionarios de ese Ejecutivo
que firmaba este decreto y ponía en marcha en la ciudad de Santa Fe la nefasta historia del tren urbano. Gracias, señor presidente.